El sol castigaba sin piedad aquel desértico paisaje de Nuevo México, mientras William Foster, conocido en 5 territorios como El Solitario, desmontaba frente a la destartalada cantina de Broken Creek. Sus ojos, del color del hielo y acostumbrados a no pestañear al disparar, escudriñaron la calle polvorienta en busca de problemas. A sus 40 años, el antiguo soldado confederado llevaba más cicatrices en el alma que en su cuerpo curtido, aunque estas últimas no eran pocas. Ajustó el cinturón donde descansaban sus 2 Colt Peacemaker, armas que había usado para forjarse una reputación sangrienta como cazarrecompensas y pistolero a sueldo. El interior del establecimiento olía a whisky barato, sudor y desesperación. William se abrió paso entre los parroquianos, quienes instintivamente le cedieron espacio. No era hombre que necesitara presentación. Sus botas resonaban sobre la madera gastada con la cadencia de quien está acostumbrado a que el mundo entero contenga la respiración a su paso. Se acercó a la barra y pidió un trago con un gesto seco, observando el reflejo distorsionado de la estancia en el espejo manchado tras el cantinero. Era entonces un hombre quebrado por dentro. Hacía 3 inviernos que la fiebre se había llevado a Elizabeth, su esposa, y a su pequeño hijo Daniel. Desde entonces, William había vagado sin rumbo por territorios hostiles, aceptando trabajos cada vez más peligrosos, como si buscara reunirse con su familia en el más allá. La soledad de su rancho abandonado en las afueras de Santa Fe le resultaba insoportable. Las paredes vacías parecían gritar los nombres de sus muertos cada noche. Al fondo del local distinguió a un hombre encorvado sobre una mesa. Nathaniel Burke, traficante conocido en la región por sus negocios turbios con el whisky, armas y, ocasionalmente, personas. Burke levantó la mirada al sentir su presencia y sonrió mostrando una dentadura amarillenta. Junto a él, un par de figuras inmóviles permanecían sentadas con la cabeza gacha. William entrecerró los ojos, distinguiendo entonces lo que no había notado a primera vista. Eran 2 niñas indias, posiblemente apaches por sus rasgos, no mayores de 7 años. «Foster, viejo amigo», saludó Burke con falsa cordialidad. «Justo el hombre que esperaba ver. ¿Te ha llegado mi mensaje?» William asintió secamente, recordando la nota que había recibido hace 3 días solicitando su presencia para un trabajo. «No mencionaste que implicaba niños», respondió con voz ronca, su mirada alternando entre Burke y las pequeñas. Ambas eran idénticas, mismo cabello negro azabache, mismos ojos oscuros llenos de miedo y dignidad, mismos hematomas en las muñecas donde las cuerdas las habían atado. Burke soltó una carcajada áspera. «Esto no es un trabajo, Foster, es una oportunidad. Estas salvajes me las entregaron unos soldados después de arrasar un campamento apache cerca de las montañas. Las iban a enviar al fuerte, pero les ofrecí unas botellas de whisky y aquí están». Las niñas permanecían inmóviles, pero William pudo ver que una de ellas le estudiaba con disimulo, evaluándole con una inteligencia impropia de su edad. «No soy traficante de esclavos», murmuró William, dando media vuelta. «Espera, hombre», le detuvo Burke, bajando la voz. «Ese rancho tuyo necesita manos que lo trabajen. Si no las tomas tú, acabarán en algún burdel de la frontera en unos años. ¿Es eso lo que quieres?» William se detuvo, sintiendo cómo algo se removía en su interior. No era compasión, esa capacidad la había enterrado junto a su familia, sino quizás un atisbo de lo que una vez fue. «¿Cuánto?», preguntó sin volverse. Burke sonrió victorioso, sabiendo que había tocado alguna fibra sensible. «Por ser tú, $200 por las 2. Son gemelas, no se pueden separar. Dicen que los apaches creen que comparten el mismo espíritu». Aquella noche, William Foster cabalgaba hacia su rancho abandonado con un fardo extra en su montura. Las gemelas iban sentadas delante de él, tan silenciosas como estatuas de piedra. No sabía sus nombres, ni si entendían inglés. No sabía por qué diablos había accedido a este trato absurdo, ni qué haría con ellas. Solo sabía que algo en sus miradas orgullosas, a pesar del miedo, le había recordado a Elizabeth, y eso era suficiente para inquietarlo profundamente. El rancho Foster se alzaba como un espejismo entre la pradera seca y las distantes montañas. Tiempo atrás había sido un lugar próspero, con ganado pastando en los terrenos circundantes y cultivos
que Elizabeth cuidaba con esmero. Ahora, la maleza devoraba el huerto, la pintura de la casa principal se descascaraba bajo el implacable sol, y los corrales vacíos contaban historias de abandono. William desmontó y ayudó a las niñas a bajar del caballo, observándolas con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Vestían harapos que alguna vez fueron ropas tradicionales apaches, ahora sucias y rasgadas. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y pequeñas heridas. «Este lugar será vuestro hogar ahora», anunció con voz áspera, aunque dudaba que entendieran una palabra. Las gemelas permanecieron juntas, hombro con hombro, escrutando el entorno con ojos alertas como los de un animal salvaje evaluando una trampa. William suspiró, preguntándose qué demonios le había poseído para gastar $200 en dos criaturas que probablemente intentarían escapar a la primera oportunidad. «Vamos dentro», ordenó, señalando hacia la casa. Las niñas intercambiaron una mirada rápida, pero no se movieron. Tras un momento de tenso silencio, William avanzó y abrió la puerta. El interior olía a encierro y a recuerdos. Había mantenido la casa tal como quedó el día que enterró a su familia, como un mausoleo a una vida que ya no existía. Sin mediar palabra, señaló una pequeña habitación que antaño había sido el cuarto de Daniel. «Dormiréis ahí», indicó, sintiéndose súbitamente incómodo al ver los juguetes de madera que él mismo había tallado para su hijo, ahora cubiertos de polvo. Una de las gemelas dio un paso adelante, mirando la habitación, y luego a William con una expresión indescifrable. La primera semana transcurrió en un extraño silencio. Las niñas se movían como sombras por la casa, comunicándose entre ellas con gestos y miradas. William intentó establecer algún tipo de rutina, preparando comidas sencillas que dejaba sobre la mesa. Se sorprendió al descubrir que las gemelas limpiaban los platos después, y más aún cuando empezaron a ordenar silenciosamente partes de la casa. No parecían tener intención de huir, pero tampoco mostraban señales de acercamiento. Eran como dos fantasmas indios que habitaban su propiedad, observándole con aquellos ojos oscuros que parecían contener la sabiduría de todo un pueblo. Al octavo día, William decidió que necesitaban nombres, al menos para dirigirse a ellas. «Tú», dijo señalando a la que parecía más atrevida, la que siempre daba un paso adelante, «serás Sara», el nombre de su madre. Luego apuntó a la otra, «y tú serás Rebeca», como su abuela materna. Las niñas le miraron sin expresión, pero algo en sus ojos cambió sutilmente. William se sintió ridículo y se retiró a dormir, convencido de que su impulso de comprarlas había sido un terrible error. Aquella noche, una tormenta de verano azotó el rancho con furia desatada. Los truenos retumbaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban la estancia con destellos fantasmales. William se despertó sobresaltado, no por la tormenta, sino por un sonido que no había escuchado en su casa desde hacía 3 años. Llanto infantil. Encontró a las gemelas acurrucadas en un rincón del cuarto de Daniel, abrazadas y temblando con cada trueno. Por primera vez parecían simplemente lo que eran, niñas asustadas. Sin pensarlo, William se sentó en el suelo cerca de ellas. No las tocó ni intentó consolarlas con palabras que no entenderían. Simplemente permaneció allí, una presencia silenciosa ofreciendo algún tipo de seguridad. Tras un rato, notó que el temblor disminuía. Una de ellas, la que había nombrado Sara, dijo algo en apache a su hermana y luego miró directamente a William. «No, Sara», pronunció con dificultad en un inglés rudimentario que le sorprendió. Se llevó una mano al pecho y dijo, «Nailin». Luego señaló a su hermana, «Dolly». El impacto de escuchar sus verdaderos nombres dejó a William momentáneamente sin palabras. Había asumido que eran demasiado pequeñas o estaban demasiado traumatizadas para hablar. Ahora comprendía que habían elegido el silencio, no por incapacidad, sino como una forma de resistencia. «Nailin», repitió él señalándola, y luego «Dolly». Ambas asintieron levemente. Fue un pequeño intercambio, apenas un susurro en medio de la tormenta, pero William sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. A la mañana siguiente, William salió temprano a revisar los daños causados por la tormenta. El tejado había perdido algunas tejas y una sección de la valla del corral se había venido abajo.
mientras evaluaba el trabajo que tendría por delante, vio a las gemelas salir de la casa. Para su sorpresa, se dirigieron hacia él con determinación. Nailin, la que parecía asumir el papel de portavoz, señaló el tejado dañado y luego a ellas mismas. «Ayudar», dijo con esfuerzo. La propuesta le pilló desprevenido. Estas niñas, arrancadas de su pueblo, compradas como mercancía, estaban ofreciendo su ayuda a quien esencialmente era su captor. William no sabía si interpretar esto como una muestra de adaptación, resignación o una estrategia para ganarse su confianza. Sin embargo, algo en la dignidad con que Nailin había hecho el ofrecimiento, como si fuera ella quien estaba concediendo un favor, despertó en él un respeto reluctante. «Bien», respondió con un asentimiento. «Podemos trabajar juntos». El verano dio paso a un otoño de suaves tonalidades doradas que pintaban los áridos paisajes de Nuevo México. Con el paso de las semanas, una rutina silenciosa pero eficiente se había establecido en el rancho Foster. Las gemelas Nailin y Dolly habían demostrado ser trabajadoras incansables, aprendiendo rápidamente las tareas que William les mostraba. Su inglés, aunque limitado, mejoraba día a día, suficiente para comunicaciones básicas. Sin embargo, reservaban su lengua materna para hablar entre ellas, manteniendo un último reducto de intimidad y conexión con sus raíces. William había comenzado a reparar las partes más deterioradas del rancho. Algo que había pospuesto durante 3 años ahora se convertía en una tarea diaria, casi terapéutica. Las niñas le seguían como sombras, observando atentamente cada movimiento y replicándolo con sorprendente precisión. Le desconcertaba su capacidad para aprender en silencio, como si absorbieran conocimiento a través de la piel. Más desconcertante aún, era como, sin proponérselo, estaban reviviendo el lugar, devolviéndole el pulso que había perdido con la muerte de Elizabeth y Daniel. Una mañana de octubre, mientras reparaban la valla norte, William escuchó a Dolly, la más callada de las dos, tararear una canción mientras trabajaba. El sonido le heló la sangre. No era la melodía, una tonada apache que nunca había escuchado, sino el hecho mismo de oírla cantar. Elizabeth solía tararear mientras cosía en el porche, con la misma cadencia tranquila. Durante un instante, el pasado y el presente se superpusieron, y William tuvo que apoyarse en un poste para no caer. Dolly se detuvo inmediatamente, como si hubiera cometido una grave ofensa. «No parar», logró decir William, intentando mantener la compostura. «Es bonito», pero el momento había pasado, y Dolly no volvió a cantar ese día. Esa noche, William desempolvó el viejo baúl donde guardaba las pertenencias de Elizabeth. Entre telas y recuerdos, encontró un vestido sencillo que su esposa había confeccionado poco antes de enfermar. Con manos temblorosas lo sacó y lo contempló bajo la luz de la lámpara de aceite. El tejido, aunque envejecido, se conservaba bien. Lo llevó a la habitación de las gemelas, donde las encontró cepillándose mutuamente el largo cabello negro con un peine que él les había comprado en el pueblo semanas atrás. «Para ti», dijo ofreciendo el vestido a Dolly. «Elizabeth, mi esposa, ella lo haría». La mirada interrogante de las niñas le obligó a elaborar más, algo a lo que no estaba acostumbrado. Con palabras entrecortadas y gestos torpes, William intentó explicarles que había tenido una familia, que la fiebre se los había arrebatado, que el vestido pertenecía a su mujer y que le gustaría que Dolly lo tuviera, ya que a veces le recordaba a Elizabeth cuando cantaba. No estaba seguro de cuánto entendieron, pero Nailin tradujo sus palabras a Dolly en apache. La niña tomó el vestido con reverencia y asintió solemnemente, como si comprendiera el peso del regalo más allá de su valor material. Al día siguiente, mientras William arreglaba una gotera en el establo, Nailin se acercó con pasos decididos. Con gestos y su limitado inglés, le indicó que la siguiera. Intrigado, William la acompañó hasta el borde de la propiedad, donde el terreno descendía hacia un pequeño arroyo estacional, ahora seco. Allí, para su asombro, descubrió que las gemelas habían creado un pequeño círculo de piedras. En el centro habían colocado algunas hierbas secas y lo que parecían plumas y huesos pequeños. Nailin señaló el cielo, luego el círculo, y finalmente a William. «Para tu familia», dijo con voz grave.
Paz en Camino Espíritus. William se quedó sin palabras. Durante 3 años, había llevado su duelo como una pesada piedra en el pecho, sin compartirlo con nadie, sin rituales que lo aliviaran. Estas niñas, a quienes había comprado como si fueran ganado, habían creado un memorial para su familia siguiendo sus propias tradiciones sagradas. No sabía si sentirse agradecido o furioso por esta intrusión en su dolor más íntimo. Permaneció allí, inmóvil, mientras el viento arrastraba pequeños remolinos de polvo alrededor del círculo de piedras. Mi madre, mi padre, mis hermanos, comenzó a decir Nailin con esfuerzo, señalando el horizonte hacia el oeste, donde debían estar las montañas que albergaban los territorios tradicionales apache. Soldados venir, fuego, sangre. Sus ojos oscuros se clavaron en los de William con una intensidad perturbadora. Entiendo pérdida. Foster sintió un nudo en la garganta. Por primera vez vio realmente a las gemelas como lo que eran, supervivientes de una tragedia similar a la suya, aunque provocada por la mano del hombre y no por la enfermedad. Aquel atardecer, William extrajo de otro baúl olvidado algo que no había tocado en años, su viejo violín. Elizabeth siempre le había pedido que tocara en las noches de invierno, cuando la oscuridad caía temprano y el frío se colaba por las rendijas. Con dedos rígidos por la falta de práctica, comenzó a afinar el instrumento. Las gemelas aparecieron silenciosamente en el umbral de la puerta, atraídas por los sonidos. William interpretó una melodía sencilla, una balada que hablaba de hogares perdidos y esperanzas renovadas. Las notas flotaron en el aire de la casa, exorcizando fantasmas, llenando espacios vacíos. Para su sorpresa, Dolly comenzó a cantar suavemente, adaptando una canción apache a la melodía de William. Sus voces, la del violín y la de la niña, se entrelazaron en un diálogo entre culturas, entre pasados diferentes unidos por el dolor común. Nailin se unió poco después, añadiendo un ritmo con pequeños golpes de sus manos. Por primera vez en 3 años, la casa de William Foster se llenó de música. Y por primera vez, desde que perdió a su familia, sintió que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. A la mañana siguiente, William encontró a las gemelas en el huerto abandonado, arrancando malas hierbas con determinación. Nailin levantó la mirada al sentir su presencia. «Plantar», dijo simplemente, señalando la tierra despejada. «Como nuestra gente, maíz, calabaza, frijol». William asintió, recordando que Elizabeth siempre había soñado con ampliar aquel huerto. «Os ayudaré», respondió, y por primera vez desde que las niñas llegaron al rancho, les ofreció una sonrisa. El invierno llegó con su manto helado cubriendo las tierras de Nuevo México. El rancho Foster, que meses atrás languidecía en el abandono, presentaba ahora un aspecto muy diferente. Las cercas estaban reparadas, el tejado no tenía goteras, las ventanas habían sido selladas contra el frío y en la despensa se almacenaban conservas y alimentos secos suficientes para los meses de escasez. William contemplaba estos cambios con una mezcla de sorpresa y orgullo reticente. No era solo el trabajo físico lo que había transformado el lugar, sino la presencia de Nailin y Dolly, que habían traído consigo una silenciosa determinación por sobrevivir y prosperar. Las gemelas, ahora de casi 8 años, habían cambiado también. Sus cuerpos delgados se habían fortalecido con la buena alimentación y el trabajo al aire libre. Sus ropas, una curiosa mezcla de prendas occidentales y elementos tradicionales apache que ellas mismas confeccionaban, estaban limpias y en buen estado. Su inglés había mejorado notablemente, aunque seguían comunicándose entre ellas en su lengua materna. William a veces las escuchaba hablar por la noche, intercambiando historias o recuerdos, manteniendo viva su identidad a pesar de las circunstancias. Una mañana particularmente fría, William anunció que debían ir al pueblo para abastecerse antes de que las nevadas fuertes hicieran intransitables los caminos. Las gemelas intercambiaron miradas de preocupación. Nunca habían abandonado el rancho desde su llegada y la idea de enfrentarse al mundo exterior, a personas que las verían como salvajes o curiosidades, les aterrorizaba. «No ir», dijo Nailin con firmeza inusual. «Personas blancas no buenas con apache». William suspiró,
comprendiendo su miedo. «Conmigo estaréis seguras», prometió, aunque ni él mismo estaba convencido de poder protegerlas de las miradas de desprecio o curiosidad malsana. El pueblo de Broken Creek recibió al trío con un silencio cargado de tensión. Las miradas seguían a William y a las gemelas mientras atravesaban la calle principal hacia la tienda general. Las niñas caminaban pegadas a Foster con la cabeza alta pero los ojos alertas. William notó cómo los hombres escupían al suelo a su paso, cómo las mujeres apartaban a sus hijos, como si las pequeñas Apache fueran portadoras de alguna enfermedad contagiosa. La rabia comenzó a hervir en su interior, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. En la tienda, el dependiente les atendió con evidente disgusto. «No sabía que tenías inclinación por las squaws, Foster», comentó con malicia mientras William seleccionaba provisiones. «¿Qué será lo próximo? ¿Pintarte la cara y vivir en un tipi?» William mantuvo la compostura, consciente de que las gemelas entendían lo suficiente como para captar el tono, si no las palabras exactas. Dolly se aferraba a la mano de su hermana, ambas inmóviles como estatuas, con aquella dignidad silenciosa que William había aprendido a respetar. Al salir de la tienda, se encontraron cara a cara con un grupo de hombres que claramente les estaban esperando. Entre ellos, William reconoció a Richard Coleman, un ganadero con tierras colindantes a las suyas y conocido por su odio hacia los nativos. «Vaya, vaya, sí es el amigo de los indios», escupió Coleman, bloqueándoles el paso. «Hemos oído que tienes un par de mascotas apaches en tu rancho. ¿No sabes que esas alimañas mataron a la familia Peterson el mes pasado? Deberían estar muertas o en una reserva, no viviendo como blancas». William colocó instintivamente una mano sobre sus pistolas. «Apártate, Coleman», ordenó con voz gélida. «Estas niñas están bajo mi protección. No han hecho daño a nadie». Coleman soltó una carcajada amarga. «¿Tu protección? ¿Desde cuándo un pistolero solitario y borracho protege algo? Tu mujer y tu hijo murieron porque no pudiste protegerlos, ¿recuerdas?» Las palabras golpearon a William como un puñetazo físico, haciendo aflorar toda la culpa que había enterrado durante años. Antes de que la situación escalara, el sheriff del pueblo intervino. «Ya basta, Coleman», dijo con autoridad. «Foster tiene derecho a criar a quien quiera en su propiedad, por muy mala idea que nos parezca». Se volvió hacia William. «Pero te aconsejo que no traigas a tus pupilas al pueblo con frecuencia. No todos son tan comprensivos como yo». William asintió secamente, entendiendo el verdadero mensaje. «No eres bienvenido con ellas». Tomando a las gemelas por los hombros, se dirigió hacia su caballo y la pequeña carreta que habían traído para las provisiones. El viaje de regreso transcurrió en un silencio pesado. Las gemelas habían presenciado por primera vez el odio del mundo exterior hacia ellas, un odio basado únicamente en su sangre y no en sus acciones. William, por su parte, rumiaba las palabras de Coleman, el veneno que habían inoculado en heridas que comenzaban a cicatrizar. Al llegar al rancho, las niñas descargaron mecánicamente las provisiones y se retiraron a su habitación sin decir palabra. William se quedó solo en la cocina, contemplando una botella de whisky que no había tocado en meses. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer, William escuchó sollozos sofocados procedentes del cuarto de las gemelas. Sin hacer ruido, se acercó y entreabrió la puerta. Nailin abrazaba a Dolly, quien lloraba desconsoladamente contra su hombro. Murmuraban en apache, pero William captó algunos fragmentos en inglés. «No pertenecemos. Nunca seremos aceptadas. Quizás debimos morir con nuestra gente». Estas palabras le atravesaron como un cuchillo. En ese momento comprendió que, sin pretenderlo, había asumido la responsabilidad no solo de alimentar y vestir a estas niñas, sino de sanar sus almas heridas. A la mañana siguiente, William encontró a las gemelas en el porche, contemplando el paisaje nevado con expresión insondable. «Necesito deciros algo», comenzó con voz grave. Les explicó, con palabras sencillas pero sinceras, que el mundo estaba lleno de gente como Coleman, personas que odiaban lo que no entendían, que él mismo había sido así una vez cuando servía en el ejército y veía a los nativos solo como enemigos sin rostro, que la pérdida de su familia le había enseñado que el dolor no distingue entre pieles rojas o blancas. «No puedo cambiar cómo os ve el mundo», concluyó, «pero en este rancho, en nuestra casa,
Sois Nailin y Dolly. No Apache, no huérfanas, solo vosotras. Las gemelas escucharon en silencio, sus ojos oscuros fijos en él. Finalmente, Nailin habló. Tú compraste nosotras. ¿Por qué no tratar como esclavas? La pregunta formulada con crudeza dejó a William momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que abordaban directamente la naturaleza de su relación, el pecado original sobre el que se había construido su extraña familia. Quizás al principio esa era mi intención, reconoció después de una pausa. Pero vosotras me recordasteis a Elizabeth y Daniel. Me hicisteis recordar cómo era ser humano de nuevo. Dolly, que rara vez tomaba la iniciativa en las conversaciones, dio un paso adelante. Con gestos deliberados, se quitó el colgante que siempre llevaba, una pequeña bolsa de cuero con símbolos pintados. Se lo ofreció a William. Para proteger espíritu, explicó. Madre dará a mí antes de morir. Ahora yo dará a ti. El peso de aquel pequeño objeto en su palma era desproporcionado a su tamaño. William comprendió que no era simplemente un regalo, sino un símbolo de confianza, quizás incluso de perdón. Aquella tarde, mientras la nieve seguía cayendo, sellando el rancho en un aislamiento que duraría semanas, William tomó una decisión. Sacó de un cajón los documentos de propiedad de la tierra, heredados de su padre. Con su mejor caligrafía añadió un codicilo. En caso de su muerte, el rancho Foster pasaría a ser propiedad de Nailin y Dolly, a quienes reconocía como sus hijas adoptivas. No tenía validez legal. Ningún juez reconocería derechos de propiedad a dos niñas apache, pero era su manera de decir que este lugar, esta tierra, era ahora tan suyo como de él. La primavera llegó a Nuevo México con explosiones de color que transformaron el paisaje árido. Flores silvestres salpicaban las praderas, los arroyos volvían a correr con el deshielo de las montañas, y en el huerto del rancho Foster, los primeros brotes de maíz, frijoles y calabazas asomaban entre la tierra oscura. Habían pasado casi 10 meses desde que William compró a las gemelas Apache, un acto nacido de la desesperación y la soledad que, contra todo pronóstico, había desembocado en un extraño tipo de redención. Las niñas, que ahora se acercaban a su 9º cumpleaños según sus propios cálculos, se habían convertido en parte integral del rancho. Nailin, con su carácter decidido, se encargaba de los animales, mostrando un talento especial con los caballos que William había comenzado a criar nuevamente. Dolly, más contemplativa y meticulosa, cuidaba del huerto, combinando técnicas tradicionales apache con los métodos que Elizabeth había empleado años atrás. William, por su parte, había retomado sus habilidades como carpintero, fabricando muebles que vendía ocasionalmente a comerciantes que venían hasta el rancho, evitando así las visitas al pueblo. Una mañana, mientras reparaba una silla en el porche, William observaba a las gemelas trabajar en el huerto. Sus movimientos coordinados, casi como una danza, le recordaron una conversación que había tenido con Burke aquella lejana noche en la cantina. Son gemelas, no se pueden separar. Dicen que los apaches creen que comparten el mismo espíritu. Ahora comprendía la profundidad de ese vínculo, cómo se comunicaban sin palabras, cómo una parecía sentir el dolor o la alegría de la otra. Era hermoso y misterioso, como tantas cosas que había aprendido a respetar de su cultura. El sonido de cascos aproximándose alertó a los tres. Las visitas eran raras en el rancho Foster y no siempre bienvenidas. William cogió instintivamente su rifle mientras las gemelas se acercaban a la casa, alerta pero no asustadas. Para su sorpresa, el jinete que apareció era Jacob Turner, el médico del condado, un hombre que había atendido a Elizabeth en sus últimos días y de los pocos que trataba a William con respeto a pesar de su reputación. «Foster», saludó desmontando. «Me alegra encontrarte con buena salud», Turner observó con curiosidad profesional a las gemelas. «Veo que los rumores eran ciertos», comentó sin malicia. «Estás criando a dos niñas apache». William asintió, tenso, preparado para defender su situación si fuera necesario. Pero Turner simplemente sonrió. «Me alegro de que no estés solo, William. Siempre pensé que este lugar necesitaba vida de nuevo». Se volvió hacia las niñas y les habló con amabilidad, presentándose como médico.
Para sorpresa de William, Nailin respondió en un inglés casi perfecto, preguntándole por sus medicinas y si conocía remedios para el dolor de muelas que Dolly había sufrido semanas atrás. La visita se prolongó más de lo esperado. Turner había venido a informar sobre un brote de fiebre en el condado vecino, similar a la que se había llevado a la familia de William. Mientras conversaban, Dolly sirvió café y pan recién horneado, moviéndose con la gracia y seguridad de quien se siente en su hogar. William notó cómo Turner observaba la dinámica entre ellos, el respeto mutuo, los pequeños gestos de convivencia que se habían desarrollado naturalmente con el tiempo. «Has formado una familia peculiar, Foster», comentó el médico antes de partir, «pero te sienta bien. Pareces 10 años más joven que cuando te vi enterrar a Elizabeth». Aquella noche, mientras cenaban, William notó a las gemelas inusualmente silenciosas, intercambiando miradas cargadas de significado. Finalmente Nailin habló. «William, ¿puedo preguntar algo importante?». Era la primera vez que le llamaba por su nombre de pila, y esto le sorprendió tanto como la formalidad de la petición. «Adelante», respondió, intrigado. Nailin respiró hondo. «¿Qué somos para ti?». El médico dijo, «Familia, pero tú compraste nosotras. ¿Somos propiedad? ¿Sirvientas? ¿O...?» Dejó la pregunta en el aire, vulnerable como nunca antes la había visto. La pregunta golpeó a William en lo más profundo. Era cierto que legalmente las había comprado, un acto que ahora le avergonzaba profundamente, pero en los meses transcurridos, las líneas se habían difuminado, los roles habían cambiado. «No sois mi propiedad», dijo finalmente con voz ronca. «Hace tiempo que dejé de pensar en vosotras así. No sé qué palabra usar. Quizás familia es la correcta, aunque no de sangre». Se detuvo, incómodo con la intensidad emocional de la conversación. «Os debo más de lo que podría pagar. Habéis devuelto la vida a este lugar y a mí». Dolly, que había permanecido callada, sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela. Lo desenvolvió revelando un viejo relicario de plata, una de las pocas posesiones valiosas que quedaban de Elizabeth. William lo reconoció inmediatamente. Lo había echado en falta meses atrás, pero nunca imaginó que las niñas lo hubieran tomado. «Encontramos esto», explicó Dolly. «Tiene dibujo dentro, mujer y niño pequeño. Tu familia». William asintió, un nudo en la garganta. «Queríamos saber si podemos poner nuestro pelo dentro con tu familia para ser unidos». La simplicidad y profundidad del gesto dejó a William sin palabras. Entendió entonces lo que las gemelas estaban realmente preguntando. ¿Podían tener un lugar permanente en su corazón junto a Elizabeth y Daniel? ¿Podían ser reconocidas no como una sustitución de lo perdido, sino como una continuación de la vida? Una nueva familia nacida de las cenizas de la tragedia. Con manos temblorosas, abrió el relicario donde los pequeños retratos pintados de su mujer e hijo le devolvieron la mirada. Asintió, incapaz de hablar, mientras Nailin cortaba cuidadosamente un pequeño mechón de su cabello y otro de Dolly. El ritual, realizado en silencio pero con inmensa solemnidad, selló algo que había estado formándose durante meses. Al cerrar el relicario, ahora conteniendo no solo el recuerdo de lo perdido, sino también la promesa de lo encontrado, William sintió que un ciclo se completaba. En la tradición apache, explicó Nailin mientras él se colgaba nuevamente el relicario al cuello, cuando adoptas a alguien en tu familia, se convierte en sangre. No importa nacimiento, importa corazón. 3 días después, la tranquilidad del rancho se vio interrumpida por la llegada de varios jinetes. William, que estaba en el establo, reconoció inmediatamente a Richard Coleman y sus hombres. Instintivamente, buscó con la mirada a las gemelas, aliviado al verlas en la casa. Coleman desmontó, su actitud evidenciando que no era una visita social. «Foster», saludó con frialdad, «hemos venido por un asunto importante. Hay un destacamento del ejército en el pueblo. Están reuniendo a todos los apaches de la zona para llevarlos a la reserva de San Carlos, por orden del gobierno». William sintió que se le helaba la sangre. San Carlos, en Arizona, era conocida como el infierno en la tierra, un lugar donde los nativos morían de hambre, enfermedad y desesperación. «Mis niñas no van a ninguna parte», respondió, su mano descansando sobre la pistola. Coleman sonrió sin humor. «No son tus niñas, Foster.
Son salvajes, y la ley dice que deben estar en la reserva. El capitán Marshall llegará mañana para llevárselas. Pensé que sería cortés avisarte para que te despidas. En cuanto Coleman y sus hombres se alejaron, William entró precipitadamente en la casa. Las gemelas habían escuchado todo desde la ventana, sus rostros pálidos de miedo pero determinados. «No iremos a reserva», declaró Nailin. «Preferimos morir». William conocía suficientes historias sobre San Carlos para saber que no exageraba. La vida en la reserva sería una muerte lenta para espíritus libres como ellas. «No os llevarán», prometió, su mente trabajando frenéticamente. «Hay una salida». Aquella noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de Nuevo México, William tomó la decisión más importante de su vida. Sacó de su escondite los ahorros de años de trabajo como cazarrecompensas, suficiente dinero para comenzar una nueva vida. Preparó 3 caballos, llenó alforjas con provisiones, herramientas, semillas del huerto, medicinas, todo lo esencial. Las gemelas, entendiendo el plan sin necesidad de muchas explicaciones, recogieron sus escasas pertenencias personales y las hierbas medicinales que habían estado cultivando. «México», explicó William, extendiendo un viejo mapa sobre la mesa. «Conozco gente en Sonora que no hace preguntas. Podemos comprar tierra allí, comenzar de nuevo». Señaló la ruta que tomarían, evitando pueblos y puestos militares. Era un viaje peligroso, especialmente para un hombre blanco viajando con 2 niñas apache, pero la alternativa era impensable. «¿Vendrás con nosotras?», preguntó Dolly sorprendida. «Puedes quedarte, decir que escapamos». William negó con la cabeza. «Somos familia ahora. Donde vayáis vosotras, iré yo». Antes del amanecer, cuando la oscuridad era más profunda, los 3 abandonaron el rancho Foster. William echó una última mirada a la propiedad que había sido su hogar durante toda su vida adulta, el lugar donde había conocido el amor y la pérdida, donde había tocado fondo, y gracias a 2 niñas que llegaron como mercancía y se convirtieron en su salvación, había encontrado la redención. Dejaba atrás una vida, pero llevaba consigo lo más importante, el amor reconstruido de una familia improbable. Al coronar la colina desde donde se divisaba por última vez el rancho, William detuvo su caballo. Las gemelas hicieron lo mismo, flanqueándole a ambos lados. «¿Estás triste por dejar tu hogar?», preguntó Nailin, observando su rostro en la tenue luz previa al alba. William sonrió, una sonrisa genuina que había aprendido a recuperar. «No dejo mi hogar», respondió con convicción. «Mi hogar viene conmigo», señaló el horizonte, donde los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las montañas. «El sol siempre sale, no importa dónde estemos, y mientras estemos juntos, siempre habrá un nuevo amanecer». Espoleando sus monturas, los 3 se alejaron hacia el sur, sus siluetas recortadas contra el cielo que se aclaraba. Un pistolero solitario y 2 gemelas apache, unidos por el destino y la elección, por la pérdida compartida y la esperanza redescubierta. Ninguno de ellos podría haber imaginado, aquella noche en la cantina de Broken Creek, que un acto de desesperación se convertiría en el mayor milagro de sus vidas. El milagro de encontrar un hogar en el corazón de quienes menos esperabas, en algún lugar más allá de la frontera, bajo cielos diferentes, pero estrellas familiares, una nueva vida les esperaba. Una vida donde no serían juzgados por su pasado o su origen, sino valorados por lo que habían llegado a significar los unos para los otros. Una vida que demostraba que incluso en los tiempos más oscuros y violentos del oeste, en un mundo dividido por el odio y el prejuicio, el amor podía florecer en los terrenos más improbables, como las flores del desierto después de la tormenta, inesperadas, resilientes y de una belleza que desafiaba toda lógica.